más tenemos lo que es la producción de textos expositivos, pero aquí ya vamos a continuar con la fase de la textualización y también la revisión. Tenemos como propósito de aprendizaje, redacta textos expositivos de temática general considerando los procesos de planificación, textualización y también la fase de revisión. Como ustedes pueden observar, estimados estudiantes, nosotros ya hemos iniciado con lo que es la explicación de la etapa de planificación y cuáles son todos esos procesos que también nosotros debemos de seguir como fases de esta escritura para poder tener un producto finalizado que cumpla con todas las características, tanto de contenido como de forma. Nosotros necesitamos ir secuenciando cada una de esas actividades, ¿no? Y todo inicia con lo que es la etapa de planificación. Entonces, como ustedes pueden observar aquí, para poder iniciar este escrito, lo primero que nosotros tenemos que tener en consideración es de qué voy a escribir. Cuando yo formulo esta pregunta de qué voy a escribir, lo que me está pidiendo es la delimitación del tema, ¿no? Yo tengo que elegir tal vez de los múltiples posibles temas que yo tengo, debo de elegir uno en particular. En el caso de ustedes, por ejemplo, al ser un grupo heterogéneo, de carreras diferentes, presumo que también con intereses diferentes, va a haber una diversidad de temas que ustedes van a querer elegir. Entonces, yo les recomendaría, estimados estudiantes, que ustedes opten tal vez uno por el consenso de un tema, o pudiera ser también que ustedes puedan, por ejemplo, realizar una votación del posible tema que quieran desarrollar o llevarlo al sorteo. Esto, repito, por la multiplicidad de carreras profesionales y también en relación a ello múltiples temas que se pueden dar. La segunda pregunta que uno debe de responder en esta etapa de planificación es ¿cuál es el propósito? En relación al propósito, estimados estudiantes, es básicamente cuál es la intención, ¿no? Es decir, ¿para qué yo voy a producir este texto? Entonces, como estamos trabajando nosotros con un texto expositivo, la finalidad de todo texto expositivo es el de informar sobre aspectos específicos del tema. En breve vamos a ver algunos ejemplos con respecto a ello. También es necesario que nosotros tengamos claro esta pregunta de a quién va a ir dirigido el texto. Entonces, puede ser, por ejemplo, eso va a depender mucho de la temática que ustedes están abordando. Puede ser, por ejemplo, que vaya dirigido a un público general, pudiera ser, ¿no? Por la temática que ustedes tocan. O puede ser, por ejemplo, un público ya mucho más especializado también. Y en relación a lo especializado puede ir enfocado, por ejemplo, tal vez para alguna carrera profesional y para algún ciclo en particular, tal vez por los términos que ustedes van a ir utilizando, que pueden incorporar, por ejemplo, tal vez términos técnicos, y eso va a ameritar, por ejemplo, el grado de conocimiento previo que tiene que tener, por ejemplo, un estudiante. Entonces, puede ser un público también juvenil, repito, todo va a depender del tema que ustedes decidan abordar, ¿ya? Entonces, esto de a quién va a dirigir, a quién va a ir dirigido, responde a la pregunta de quién va a ser mi público lector, para quién yo voy a producir este texto. Luego tenemos, y bueno, también tenemos aquí algunos aspectos más, pero estamos partiendo de las preguntas, ¿no? En la etapa de la planificación, uno también tiene que revisar las fuentes de información, tiene que delimitar el tema, por supuesto que sí. Y ya después de haber delimitado el tema, después de haber revisado las fuentes de información, después de haber realizado todo un proceso de esquematización, en el caso del esquema en este caso, el esquema enumerativo, ya nosotros pasamos a la fase de la textualización. La fase de la textualización, estimados estudiantes, inicia con lo que es la oracionalización, ¿ya? Pero aquí también nosotros tenemos algunos aspectos que verificar. La parte de la redacción, como les precisaba, con la oracionalización. Tenemos que ir verificando también que en esa oracionalización nosotros podamos ir, por ejemplo, presentando en relación a cada subtema oraciones, ¿ya? Eso es necesario. Y recordemos que la siguiente fase sería la unificación de todas esas oraciones planteadas y presentarlas a manera de párrafo, excluyendo todo lo que son los subtítulos, ¿no? Viene luego lo que son las operaciones textuales. En este caso es cómo yo decido trabajar, qué es lo que voy a incorporar en mi párrafo. Tal vez no voy a realizar una transcripción literal, sino yo voy a optar, por ejemplo, por parafrasear. Puede ser que yo decida incorporar citas textuales. Puede ser también que yo opte por presentar un resumen. Entonces, estas son algunas formas
que ustedes pueden redactar cada uno de sus párrafos o incorporar, ¿no? Este tipo de información a través de la paráfrasis, puede ser incorporando algunas citas o puede ser también a través de lo que es el resumen. Algunas de las convenciones académicas que nosotros podemos utilizar, esto va a depender mucho del estilo que nosotros estemos utilizando. En el caso de las citas textuales con normas APA, porque eso es lo que nos pide la rúbrica, nosotros ya no optaríamos por los pies de página, pero sí por referenciar. ¿Ya? El pie de página nosotros lo podemos encontrar en los estilos, por ejemplo, Vancouver, ¿no? Podemos ir incorporando y ahí necesariamente tenemos que trabajar con los subíndices, con los superíndices, y después de los superíndices, lo que nosotros tenemos que ir incorporando, por ejemplo, es básicamente la fuente, ¿no? Como pie de página. Pero esto nosotros no lo estamos considerando, es básicamente el estilo, pero es una de las convenciones con las que se podría trabajar en un proceso de producción textual. Nosotros en APA solamente nos podríamos remitir a lo que son las citas y dependiendo de las citas que nosotros incorporemos, también vamos a ir listando en las referencias después de la redacción del texto. Vamos a tener también un primer borrador después de todo ese proceso de oracionalización, de unificarlo en párrafos, nosotros vamos a tener un primer producto. Podríamos decir que este primer producto va a estar sujeto, por supuesto que sí, a un proceso de revisión. Es como que un primer producto incipiente, podríamos decir, que puede ameritar la incorporación de distintos elementos de una lectura, de una relectura tal vez, para poder incorporar elementos necesarios que le otorguen claridad, que permitan también que las oraciones estén adecuadamente estructuradas, que haya secuencia temática, etc. Entonces, todos esos aspectos se tendría que verificar, pero a partir de un primer borrador. Únicamente si nosotros hemos concluido, ¿no? Con la parte de introducción, desarrollo, conclusión, vamos a tener un primer borrador. Ese primer borrador nosotros vamos a tener necesariamente que revisarlo. Entonces, en el proceso de revisión, estimados estudiantes, hay que recordar que lo que nosotros vamos a revisar va a ser todo lo relacionado con lo que es el contenido, pero también, ojo, con lo relacionado a la forma. Cuando digo forma, estoy precisando la superestructura que tiene un texto expositivo, introducción, desarrollo, conclusión. En la introducción tiene determinados elementos, que en este caso llegaría a ser el marco, la enunciación del tema, el anticipo de los subtemas. En cada uno de los párrafos de desarrollo lo que se tendría que considerar son las oraciones temáticas y las ideas secundarias. Y en el párrafo de conclusión se tendría que precisar, por ejemplo, lo que es la síntesis y la reflexión final. O sea, todos esos aspectos necesariamente se tiene que respetar y lo que yo tengo que verificar es eso, ¿no? En esa etapa de revisión. Si todos los elementos del texto expositivo se encuentran o tal vez he omitido alguno. Tengo que verificar también, aquí nos precisa, por ejemplo, todo lo relacionado con lo que es la adecuación, la cohesión, la coherencia, el sentido. La cohesión, estimados estudiantes, básicamente son todos aquellos elementos que yo utilizo para poder otorgarle sentido al texto. En este caso, los signos de puntuación, ¿no? Todo lo que son los conectores lógicos, cómo estoy estableciendo la relación entre dos ideas, ¿no? Entre dos oraciones. Los referentes textuales para evitar la repetición, para evitar también por ahí, por ejemplo, la monotonía, se va utilizando este tipo de recursos, ¿no? Entonces, todos los elementos de cohesión, los elementos menores, me va a permitir que yo logre que mi texto tenga coherencia, es decir, que se pueda comprender, que tenga sentido lógico. Entonces, todos esos aspectos se deben de ir revisando, ¿no? En términos generales, yo podría simplemente hablar de contenido y forma. O sea, debe ser un todo completo, ¿no? Toda la revisión se debe de dar en relación a ello. Las oraciones si están bien estructuradas, si se está respetando la superestructura textual, si se está presentando con claridad o hay la necesidad de poder ir incorporando determinados elementos, etc. Todo eso en la fase de revisión. Tenemos aquí un poco la explicación ya detallada de la etapa de planificación y cuando uno quiere delimitar el tema, tiene que partir de esta pregunta sobre qué escribiré. Cuando yo formulo la pregunta de sobre qué escribiré, viene a mí tal vez múltiples ideas, ¿no? Y en este caso, se va a dar también esta multiplicidad de ideas por la cantidad de integrantes que tiene el equipo. Y sabemos que los equipos, ojo, los integrantes
tal vez en la mejor de las maneras corresponden a una misma carrera, por un tema de suerte. Pero si no, vamos a ver que los integrantes, ¿no?, son de carreras diferentes. Y en relación a ello, podríamos precisar que cada integrante, por ejemplo, opta por proponer un tema. Y aquí nosotros encontramos esa multiplicidad de temas, ¿no?, como primer paso. ¿Sobre qué escribiré? Y vienen a mi mente muchos temas. Entonces, aquí simplemente listamos algunos. Como ejemplo, no significa que estos temas ustedes lo vayan a desarrollar, no. Cada uno de ustedes propone su propio tema. Adelante, por favor, la pregunta. Profesora, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Me, me surge una duda, disculpe. Adelante. Entiendo que los temas que se van a tocar es en base a a la obra que tenemos o al libro que tenemos como base. Teniendo ese punto de inicio, ¿es que todas las personas del grupo tenemos que haber leído ese mismo libro? Bueno, tendríamos en todo caso, en primer término, antes de tener un libro base, lo primero que se tiene que hacer es delimitar el tema. Es lo primero. Ujú. Claro, una vez se delimite el tema, recién optamos por una fuente base. ¿Por qué? Porque esa fuente base me va a permitir proponer algunos subtemas, ¿no?, en relación a ese libro. Claro, Entonces, el tema en sí que decide el equipo tiene que, pues, ser el punto inicial, entendería yo, para poder ujú, elegir la obra base correcto. o el libro base. Pero en el caso de que, por ejemplo, optemos por un tema y no todos hayamos leído ese libro base que estamos o que vamos a emplear, ¿cómo haríamos? Difundirlo de alguna manera. O sea, básicamente lo que ustedes pueden, de la forma como ustedes pueden trabajar, no necesariamente todos los integrantes tienen que revisar la misma fuente. O sea, en este caso puede haber una distribución de roles para poder agilizar las actividades. O sea, lo importante, cuando uno revisa tal vez un libro base, es que todos tengan una idea, ¿no?, sobre qué tema vamos a abordar y cuáles podrían ser los subtemas que vamos a considerar en nuestro texto. Pero lo otro que se puede hacer, por ejemplo, es que ustedes, por ejemplo, ¿no?, tal vez si el estudiante por alguna razón no cuenta con ese libro, lo que puede hacer es buscar otros temas, porque también hay bibliografía complementaria que ustedes van a tener que utilizar, y que, por ejemplo, él proponga ciertos subtemas, pero en relación a un mismo tema. Entonces, no necesariamente todos deben de revisar la misma fuente base, no necesariamente. Podríamos hablar de todos los otros, ¿no?, todas las otras fuentes que también se puede ir revisando. Y a partir de ello proponer subtemas, porque esa es la finalidad. Ok, profesora, gracias. Muy bien. Entonces, estimados estudiantes, distintos subtemas. Recuerden, por favor, en caso de que el estudiante, ¿no?, ustedes que son de distintas carreras profesionales, llegar a un consenso. Eso es necesario. Llegar a un consenso para poder elegir un tema, ¿no? Repito, puede ser por sorteo, pudiera ser tal vez, ¿no?, porque se ponen de acuerdo, tal vez porque el tema, uno de los temas propuestos es más sencillo y permite, y hay mucha información y podemos trabajarlo de mejor manera, etcétera. Entonces, ustedes eligen el tema. Evidentemente, como son de todas las carreras, no vamos a encontrar un tema que englobe todas las carreras, eso es imposible. Entonces vamos a tener necesariamente que optar por el sorteo, necesariamente. Sorteo o el consenso, ¿no? Y en relación a ese tema, estimados estudiantes, surge, ¿no es cierto?, lo que es la propuesta del texto, en este caso, ¿no? Delimitado el tema, buscarán ustedes un libro que les permita delimitar un tema específico dentro de ello. En este caso, es un ejemplo que se les propone. El título del texto se llama Feminicidio, una perspectiva global. Ese es el título del libro. Estos son los autores, Russell Diana y Harmes Roberta, ¿ya? Son los autores. Y el tema delimitado, es decir, el tema que yo quiero abordar, lo voy a encontrar en este libro. ¿Cuál es el tema que yo he delimitado? Se llama Una perspectiva sobre el feminicidio, que solamente va a ser una parte, ¿no?, de todo el libro que yo he podido encontrar. Entonces es una parte nada más. Tenemos aquí otro ejemplo, título del texto. En este caso el tema delimitado llegaría a ser la derrota del terrorismo en el Perú, ¿ya? Ese es el tema, bueno, que se propuso, ¿no? Y tenemos aquí un título. El título del libro es Los medios de comunicación ante el terrorismo. Posiblemente uno de los, podríamos decir, de los subtemas, uno de los apartados está en relación a la derrota del terrorismo. Entonces yo decido abordar este subtema, ¿no es cierto? O este tema específico. Entonces, ¿a quién le corresponde este libro? A Rodrigo Alsina Miguel.
¿no? Y tengo que precisar aquí también esos datos. Aquí tenemos el tema de las redes sociales, y tal vez las redes sociales es demasiado amplio, ¿no? Y yo específicamente quiero abordar la influencia de las redes sociales en términos generales. Podría abordar, por ejemplo, la influencia de redes sociales con grupos etarios, por ejemplo, yo podría abordar, ¿no? Tal vez en los adolescentes, podría hablar en este caso, por ejemplo, de los adultos. Es un ejemplo, ¿ah? ¿Ya? O incluso hasta público, por ejemplo, masculino y femenino. Es un ejemplo, ¿no? Adolescentes en varones y mujeres, cómo influyen las redes sociales. Es un ejemplo, ¿no? Yo podría abordarlo de esa manera. Pero en este caso, por ejemplo, voy a considerar mi título, y mi título, el título del libro que yo voy a consultar se llama Las redes sociales. Así. ¿Quién es el autor? Durango Alicia. ¿Ya? Entonces, ahí va considerándose un tema delimitado, ¿no? Que yo voy a encontrar dentro de este libro. Muy bien, adelante, por favor, las preguntas. En el orden, por favor, en el que han levantado la mano. Adelante. Adelante, por Buenas favor. noches. Sí. Mi consulta es, los libros base que estamos usando, o las referencias también, para las referencias bibliográficas que estamos usando para el texto, ¿tiene un máximo de antigüedad? Digamos, podemos usar, ¿desde qué año podemos usar las referencias? Normalmente se dice que, claro, normalmente se dice que deben de tener, por ejemplo, no una antigüedad mayor de 5 años, pero al final, si es un libro, todo va a depender, considero, estimados estudiantes, del tema que yo quiero abordar. Digo, ¿no? O sea, hace un momento veíamos, por ejemplo, lo que es el terrorismo en el Perú. O sea, yo no podría enfocarme en una información, por ejemplo, de hace 5 años nada más. Sería muy complicado. Tal vez, por ejemplo, a mí me va a permitir realizar, por ejemplo, ¿no? Una contextualización, una revisión histórica de libros tal vez que tienen muchos más años. O sea, todo va a depender de la temática. Evidentemente, si es una temática actual, por ejemplo, si ustedes deciden tomar, no sé, algo relacionado con salud, por ejemplo, y relacionado con el COVID, yo no podría abordar, por ejemplo, tal vez una fuente de hace 3 años porque no existía pandemia hace 3 años. Entonces, todo está en relación a la temática, estimados estudiantes, todo en relación a la temática que ustedes abordan. Cuando nosotros hablamos de búsqueda de fuentes en trabajos de investigación, ojo, en trabajos de investigación para poder realizar las tesis, ¿no? En este caso nos piden una antigüedad de 5 años, pero esto en trabajos de investigación, en tesis, por ejemplo, ¿no? Y esto básicamente para todo lo que es, en este caso, ¿no? Las referencias que nosotros vamos a considerar, que no debe de tener una antigüedad mayor a 5 años. Pero como este es un texto expositivo, va a depender mucho de la temática que ustedes aborden, ¿ya? Va a depender mucho de ello. La información siempre es importante, por supuesto que sí, pero va a depender también mucho de qué tipo de párrafo yo quiero desarrollar. ¿Qué pasa si yo quiero realizar un cuadro comparativo, ¿no? O, perdón, un texto comparativo. Comparar, por ejemplo, en este caso, no sé, 2 ideas, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Yo quiero presentar una idea de cómo era, por ejemplo, la perspectiva, no sé, ¿no? En la antigüedad, por ejemplo, ¿no? En relación a una temática, ¿no? Cómo era, por ejemplo, en este caso puedo abordar, por ejemplo, la inteligencia emocional, ¿no? Cómo se evidenciaba, por ejemplo, hace 20 años y cómo se presenta en la actualidad. Entonces, necesariamente en ese sentido voy a tener que abordar, por ejemplo, información, ¿no? Que tiene una antigüedad aproximada a lo que yo quiero investigar. Entonces, recuerden eso, o sea, cualquier tipo de fuente que ustedes quieran incorporar, ¿cuál es el tema? Eso es lo primero que nosotros tenemos que analizar, ¿ya? Y dependiendo de ello, incorporar la información que sea pertinente. Pero todo depende del tema, por favor, ¿no? Entonces, no podemos, en este caso, por ejemplo, ¿no? Si yo quiero realizar un estudio comparativo de redes sociales, ¿no? Por ejemplo, de hace 15 años, ¿cómo era? Es un ejemplo, ¿no? Entonces, yo tendría que hacer un análisis, ¿no? Cómo eran esas redes antiguamente y cómo se da en la actualidad, por ejemplo. Entonces, ahí podría ser un estudio comparativo. Repito, pero va a depender mucho de la información, ¿ya? Hay que tener en consideración ello, por favor. Muy bien, seguimos. Ok, gracias. Ok, no sé si allí hay alguna pregunta, por favor, me parece que hay algunas manitos más arriba. Adelante, por favor. Si hay alguna pregunta más, háganla, por favor, adelante. Muy bien. En caso de que no haya, continuamos, por favor, con nuestras diapositivas. Aquí tenemos nosotros, estimados estudiantes, el propósito comunicativo.
Esta es una de las preguntas que también ustedes tienen que responder, ¿no? En este producto académico. Recuerden, por favor, que cuando ustedes tienen esto del propósito comunicativo, ustedes deben de responder a esta pregunta, ¿ya? ¿Para qué escribiré mi texto? ¿Cuál es la finalidad? ¿Para qué voy a producir mi texto? Básicamente esa pregunta. Ustedes tienen, estimados estudiantes, aquí como respuesta, estamos trabajando un texto expositivo. Aquí tenemos, ¿no? Y como texto expositivo, que es la intención, debe de estar guiado por estos dos verboides, informar o dar a conocer. Cualquiera de esos dos términos es válido. ¿Y qué es lo que debemos de, en todo caso, de continuar, ¿no? De incorporar después de estos verboides? No sé si por ahí hay alguna consulta. ¿Han habilitado un micrófono? O si no, por favor, solicitaría que lo apaguen. Hay un estudiante que está con el micrófono encendido. Por favor, si va a hacer la pregunta, adelante. Profesora, buenas noches. Una consulta. Adelante. No estoy entendiendo muy bien esto del tema delimitado, profesora, por favor. Para nosotros sacar ¿cómo se llama? La idea principal, nosotros tenemos que hacernos la pregunta ¿cómo se llama? ¿De qué estamos hablando del tema? Entonces, el tema, digamos, yo estoy abordando lo que es inteligencia emocional. ¿Ya? El tema delimitado, estoy poniendo importancia de la inteligencia emocional en niños preescolares. Eso estoy poniendo mi tema delimitado, pero para sacar la idea principal, ¿tengo que tocar el tema principal o solamente la idea delimitada? A ver, cuando nosotros nos piden en la etapa de planificación la delimitación, ojo, estamos hablando del tema. Todavía no estamos hablando de la fase de oracionalización, todavía no estamos hablando de cuál es la idea principal. Ojo, estamos hablando nosotros del tema. Recuerden que cuando nosotros hablamos del tema, ¿ya? El tema solamente está dado por una frase nominal, nada más. Usted precisó inteligencia emocional, ¿no? En este caso, cuando nosotros hablamos del tema general, llegaría a ser inteligencia emocional. Pero hay un aspecto muy importante, ¿no? Manifestó inteligencia emocional en niños de preescolar. Y está el tema delimitado, ese es el tema delimitado. Ahora, si usted precisa importancia de, eso considero que ya podría ser un subtema, la importancia, ¿no? Pero el tema delimitado sería ese, la inteligencia emocional no visto en forma genérica, sino específicamente cómo se manifiesta la inteligencia emocional en los niños de preescolar, ¿no es cierto? En niños de jardín. Entonces, básicamente eso ya sería el tema delimitado. Eso es lo que tendría que precisar aquí, la inteligencia emocional en niños de preescolar. Y está, delimitó su tema. Ya, profesora, muchas gracias. Ya, entonces hay que recordar que aquí nosotros estamos abordando, recuerden, el tema, ¿no? Entonces, el tema puede ser inteligencia emocional, puede ser, no lo sé, ¿no? Las inteligencias múltiples, la economía, no lo sé, ¿no? ¿Cuál es el tema? Tantos temas que ustedes tal vez van a proponer, y el tema es ese, recuerden, ¿ya? Es una frase nominal. Ahora, si ustedes quieren contextualizarlo, quieren precisar, perfecto, ¿no? Tal vez en un determinado, vamos a decir así, en un determinado grupo, es decir, en una muestra, ¿no? Que ustedes quieran presentar, perfecto. No hay ningún inconveniente, ¿no? Y ese sería el tema delimitado, lo específico, lo más específico que ustedes van a considerar. Adelante, por favor, la pregunta. Profesora, disculpe, por lo que entendí, digamos que el tema que vamos a escoger entre el grupo, elijamos el tema que vayamos a escoger, no es como fuente vamos a tomar, digamos, una referencia de un libro o algo así, pero el tema es el que consideramos nosotros de acuerdo no sé, a la referencia que hayamos elegido, o debe ser textualmente del libro. Como les precisaba, ¿no? Lo primero que ustedes tienen que hacer es elegir el tema, ¿ya? Es la elección del tema. Después de la elección del tema,
ustedes van a buscar fuentes diferentes, ¿no? Para saber qué específicamente van a abordar de ese tema, ¿no? Ahí estaríamos nosotros considerando los subtemas. Y para poder proponer los subtemas, hay que tener en cuenta que uno ya debió de haber revisado las fuentes. Dentro de esas fuentes de revisión, ustedes van a proponer un libro base. ¿Ya? Este libro base les va a permitir, una vez más, poder proponer los temas, ¿ya? Pero es básico, ¿no? Entonces, vamos a partir por eso. Y esta propuesta que se les está dando del recuadro, que está aquí, es el libro base. No significa que solamente se va a trabajar con esa información, ¿no? Ustedes van a tener que proponer, van a tener que trabajar con fuentes complementarias. Es decir, ¿no? Puedo extraer, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Que yo puedo extraer, por ejemplo, puede ser hasta incluso uno, ¿eh? No necesariamente mis 2 párrafos. ¿Qué pasa si yo considero, pero la mayor cantidad de información la voy a encontrar, supongamos, en este texto? Es un ejemplo, ¿no? Y esto lo voy a complementar y yo quiero considerar otra fuente, y para otra fuente voy a considerar, por ejemplo, otro subtema. Y para mi otro subtema propuesto, voy a considerar otra fuente. Y está. Pero la mayor cantidad de información o aquello que me ha dado base es este texto. Entonces, considerarlo. Porque hay que recordar que nosotros no solamente vamos a trabajar con un libro, ¿no? Vamos a trabajar con un libro base y ese libro base lo vamos a tener que complementar necesariamente. O sea, no es un solo libro. Disculpe, profesora, en todo caso, en los párrafos a desarrollar, nosotros podemos tocar, digamos, yo consulté con, como usted dice, ¿no? Con 5 libros, por así decirlo, digamos, como estamos trabajando en equipo, obviamente, yo considero, digamos, uno de los subtemas, por ejemplo, considero de un libro, en el párrafo 1 yo puedo considerar lo que tengo del libro 1 y mi compañera, por ejemplo, que es el mismo tema principal, pero está relacionado a otro subtema, puedes hacerlo de otro libro. Claro. No necesariamente los párrafos deben ser del que hayamos escogido como principal, algo así. Claro, claro, no necesariamente, ¿no? Pero eso sí, recordemos que debe de estar por lo menos la mayor información ahí. Ah, ya, correcto. La mayor información, pero podríamos tocar algunas referencias, algo así, ¿no? Correcto. Y en las Sí. conclusiones deben ser igual, o sea, de preferencia el que hayamos elegido, asumo que relacionándolo a los que hayamos encontrado o algo así, pues, ¿no? Porque en el tema de las conclusiones y eso. Claro, en el caso, por ejemplo, de la conclusión, lo que se tiene que considerar son las oraciones temáticas. Solamente las oraciones temáticas de los 3 párrafos, esto se parafrasea y se presenta como conclusión, que en este caso sería el primer elemento, porque hay que recordar que en la conclusión nosotros tenemos 2 elementos. Tenemos, en este caso, la síntesis y tenemos la reflexión. Entonces, lo que uno tiene que considerar es la extracción de oración temática del párrafo 1, que ha sido el subtema, mi párrafo número 2, ojo, estoy hablando del desarrollo, ¿ya? Mi oración temática del subtema 2, mi oración temática del subtema 3, ¿no? Entonces, yo extraigo esas 3 oraciones temáticas, las parafraseo y las presento como síntesis o como en este caso resumen. Ya está. Y a eso le agrego lo que es la reflexión. ¿Ya está? Entonces, ¿qué es lo que se está considerando? 3 subtemas. Pero hay que recordar que la idea eje es el tema, ¿no? Repito, yo puedo hablar sobre una determinada temática, inteligencias múltiples. En relación a las inteligencias múltiples, yo puedo decir, por ejemplo, ¿no? Yo puedo hacer una revisión, por ejemplo, histórica, ¿no? ¿Cuándo surgió las inteligencias múltiples? Ese es mi primer párrafo, ¿no? Yo puedo hablar sobre repito, ¿no? Sobre una breve historia, puedo hablar, ¿no? Breve historia. Yo abordo ese tema, historia, ¿no? Yo puedo hablar, por ejemplo, en este caso, de el autor, ¿no? ¿Quién ha propuesto las inteligencias múltiples? Y en mi siguiente párrafo, yo puedo abordar, por ejemplo, en este caso, la importancia de las inteligencias múltiples. Y está, 3 subtemas, ¿no? Para cada uno de estos subtemas, las revisiones pueden ser varias. No necesariamente, ojo, yo recomiendo de todas maneras que todas estas fuentes las puedan complementar, ¿no? Si ustedes van a abordar, por ejemplo, por cada subtema una fuente, me parece que es muy limitado. Hay que consultar mínimamente 2 fuentes. Por cada párrafo, ojo, si va a ser independiente.
mínimo 2. Pero si yo considero de un solo libro la distribución de todos los contenidos, ese va a ser mi libro base, y ante ese libro base voy a complementar con otras fuentes, ¿no? Entonces, lo que se quiere no es, ojo, que ustedes consideren una sola fuente, porque si no estaríamos cayendo tal vez un poco en la transcripción que vamos a hacer únicamente de ese libro, sino considerar por lo menos unas 2 fuentes. Por eso es que la fuente base también tiene fuentes complementarias, ¿no? Y se les pide que ustedes revisen 3 fuentes. Razón por ello, ¿no? Entonces, si es que se va a optar por ese trabajo, tal vez un poco para que cada integrante pueda trabajar, mínimamente cada integrante debe de revisar por lo menos 2 fuentes, porque si no, repito, vamos a incidir un poco en lo que es la copia nada más. Entonces no vamos a poder incorporar ningún dato adicional y no vamos a poder hacer un estudio, ¿no? Esto, ojo, repito, si es que ustedes están trabajando, casi podríamos decir de manera independiente, y cada integrante del equipo aborda un subtema, ¿no? Si es que el trabajo fuera así, cada integrante recomendaría que revise 2 fuentes. Adelante, por favor, la pregunta. Buenas noches. En este caso, por ejemplo, si yo elijo el tema ansiedad y lo subdivido en definición, síntomas y cómo tratarlos, y voy eligiendo los psicólogos, cómo manejan el tema de la ansiedad en el Perú y en el mundo, y luego uso como conclusión otro tipo de párrafo, como otro tipo de definición o algo que yo ya haya usado, ¿serviría en este caso? No, no, definitivamente no. En la fase de la conclusión, uno no puede incorporar ideas nuevas. No es válido. Okay. ¿No? Ninguna información, ojo, nueva. No es posible. Uno no puede establecer una conclusión con algo nuevo. Es imposible. ¿Ya? Todo, ojo, uno solamente establece conclusión con todo lo que ya abordó. Entonces, en este caso, si el tema es la ansiedad, perfecto, podríamos abordar un primer párrafo, y muy interesante, la definición vista desde el punto de vista de expertos, ¿no? Claro. Doctor A, doctor B, doctor C, ¿qué es lo que dice, no? ¿Cómo define la ansiedad? Perfecto. Entonces, nuestro primer párrafo está. Muy bien. Si hablamos de los síntomas, tendríamos en todo caso, en este caso, en caso en particular, si es que se ha hecho la división, repito, por integrante, yo recomendaría que ese integrante que tal vez le ha tocado los síntomas pueda revisar por lo menos 2 fuentes, porque tal vez las fuentes también van a ser un poco limitadas, salvo que se consideren los síntomas, por ejemplo, desde la perspectiva de autor A y síntomas desde el punto de vista del autor B, que pudiera ser. Describirlos. Claro, exacto. Y en el caso de cómo tratar, lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa si yo quiero abordar, médico A propone esto, ¿no? Cómo tratar la ansiedad. Médico B propone estas opciones, tal vez, ¿no? Medicina alternativa, etc. De esa manera se podría abordar. Y en este caso, repito, hay formas diferentes para poder trabajar esto de los párrafos si es que uno quiere trabajar un poco de forma individualizada y delegando responsabilidades en cada integrante. Pero una vez más, repito que si es que se va a trabajar de esa manera, 2 fuentes mínimamente, y al final tengan de todas maneras una reunión para poder unificar todo el trabajo y no salga un Frankenstein de trabajo, ¿no? Sí. Muchísimas gracias. Ya, eso sería lo recomendable. Adelante, por favor. Adelante. Disculpe, profesora. Entre las fuentes debe ser una fuente confiable, pero no necesariamente un libro. No necesariamente. Yo quisiera, permítame por favor un momentito, voy a dejar de compartir. Nos vamos a remitir por favor en este caso a la rúbrica, ¿ya? A la rúbrica y a la consigna. Permítanme por favor. Lo que diga la consigna. Si la consigna me dice libro, tengo que tomar un libro. Si la consigna me dice referencia, yo puedo considerar cualquier fuente, porque es mucho más amplio. Y aquí en este caso me dice título del texto base. Ojo, no me dice la referencia, no. Me dice un texto. Entonces tenemos que considerar un texto. Por favor, pedirles ello. Hay que ajustarnos y hay que siempre remitirnos aquí. Ya, voy a compartir. Aquí lo que me pide a mí la consigna es esto. Esto también lo vamos a revisar, no se preocupe, ¿no? Acá tengo. ¿Qué es lo que me dice en la etapa de planificación? Título del texto base. Entonces lo que tenemos que realizar, repito, es buscar un libro. Hay varios libros en internet que sean gratuitos, sí los podemos encontrar. Y aquí incluso me dice, ¿no? Autor, título del texto base. Entonces hay que considerar los textos, ¿ya?
Y como muy bien precisaban hace un momento, fuentes confiables. De ser posible, información de primera mano. Porque cuando nosotros, por ejemplo, ingresamos a Google, ya en Google podemos encontrar mucha información, pero esa información ya corresponde, por ejemplo, a un procesamiento de información, ¿no? Es decir, los que están realizando la publicación han extraído de fuentes diversas y están presentando, ¿no? Ya como una especie de recopilación de información. Entonces, ahí la información ya ha sido procesada. Por eso es que lo recomendable son los textos, ¿no? Que tenga un autor. Entonces, nos basamos en la propuesta de X autor. Entonces, ahí, por favor, hay que tener, sí, especial cuidado. No hay que optar por, en este caso, que pudiera ser, por ejemplo, ¿no? Algún tipo de fuente, en este caso un boletín, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque esto ya de todas maneras ha sido información que ha sido procesada. Yo les recomiendo, como precisa acá, el texto, un texto base. Profesora, ¿puedo hacer una consulta, por favor? Sí, adelante. En la parte del texto base, yo había entendido que debía poner, por ejemplo, yo quiero hablar de la depresión. O sea, había entendido que tenía que poner el tema base, pero ahora entiendo que es el título del libro. Por ejemplo, el título del libro, que en el que nos estamos basando, se llama 5 minutos de consulta clínica y no habla exactamente de la depresión y nada más, sino que habla de distintas enfermedades, entre ellas la depresión. ¿Es válido esto? Sí, por supuesto, porque en este libro base hay un apartado específicamente que es de mi interés y yo me voy a centrar específicamente en ello. Hay que tener en cuenta que ese es el libro base. Ojo, es el libro base. No va a ser el único que yo voy a consultar, van a haber más textos que yo voy a consultar. Entonces sí, por supuesto que sí, es válido, porque es un subtema que está dentro de este libro. Es válido, correcto. Muy bien, adelante por favor, la siguiente pregunta. Estimados estudiantes, si hay alguna consulta más, por favor la pueden hacer. Profesora, buenas noches. Buenas noches. Profesora, entonces, ¿puedo consultar un libro y también podría consultar un artículo o alguna otra fuente? Por supuesto que sí, así es. Es correcto. Profesora, tengo otro inconveniente que quería consultarle. Sí. En mi grupo que usted nos ha formado, mis compañeros lamentablemente han postergado todo hasta el día de hoy, que recién vamos a hacer la segunda reunión, se podría decir, y no han elegido tema, nada, o sea, prácticamente estamos en cero. Entonces, de verdad, profesora, yo soy una persona muy organizada y me gusta anticiparme a mis trabajos y no dejar para última hora. Entonces, como yo veía que ellos sencillamente no me respondían, yo les pedía que organicemos reuniones, que avancemos y no me respondían, salvo un compañero que me dijo que podíamos hacerlo, pero que al final tampoco no terminamos de concretar nada. Yo he avanzado mi producto académico de manera individual. Ya. Profesora, no sé si será posible hacer una disgregación del grupo o todavía me puedo acomodar a lo que avanzan mis compañeros, porque estamos hoy día jueves y yo pensaba presentar mi trabajo mañana. De hecho, de mis otros grupos hemos trabajado perfectamente y ya hemos enviado otros productos académicos y mañana voy a enviar otro producto académico que es de ética. O sea, estamos súper bien en los otros grupos y en el único grupo que he tenido problemas ha sido con mi grupo. Bien. Permítame, por favor, hay la posibilidad, permítame, por favor, desarrollar parte de, por lo menos así, bastante rápido, para luego poder compartir la consigna y también el trabajo. Y a partir del trabajo explicarles lo que puede ocurrir en este caso en particular. Yo considero importante y fundamental las evidencias. O sea, las evidencias me van a permitir tal vez de que según la consigna no me bajen la puntuación. Entonces, Ya, profesora. Si usted tiene evidencias que ha establecido comunicación, que no ha habido respuestas, ¿no? Y que ha sido varios días los que usted ha tratado de establecer comunicación, puede ser una posibilidad, repito, de que no se le descuente en cuanto a la rúbrica. ¿Ya? Entonces, la rúbrica
Sí En tengo breve. evidencias. Entonces, perfecto, no habría ningún inconveniente. Eso podría ser una alternativa, sobre todo por el tema de que efectivamente no se busca tanto la improvisación, porque créanme que no es un trabajo tan sencillo el poder desarrollar. O sea, tal vez parece sencillo, ¿no? Pero al momento de ir realizando la actividad se van a dar cuenta de que esto demanda también tiempo. Y recordemos efectivamente de que no solamente es un trabajo más, la calificación puede ser bastante desfavorable si es que no se sigue toda la secuencia. Eso es importante. Sí, Y comprendo. recordemos que el siguiente producto va a ser individual. Y va a ser lo mismo que están ustedes desarrollando ahora en grupo, lo van a desarrollar de manera individual. Entonces, un poco que nos estamos preparando, ¿no? Esto es como que el preámbulo para lo que ya viene. Entonces, sí hay posibilidades, por supuesto que sí. ¿Ya? Entonces, permítanme, por favor, en breve vamos a ver eso. No sé si por ahí hay alguna consulta más, por favor. Gracias, profesora. Sí, profesora, una consulta. Me queda la duda acerca de la lista de ideas. No entendí eso, ¿me lo podría explicar, por favor? ¿El producto Ya. académico? ¿La lista de ideas se refiere a estas de acá? O sea, en el producto académico dice revisión de fuentes de información, lista de ideas. No Ok. entiendo qué va ahí. Perfecto. ¿Ya? Lista de ideas. Un ratito, por favor. Lista de ideas. Eso también me parece que se encuentra aquí en nuestra diapositiva. Sí, efectivamente. Es básicamente como una lluvia de ideas, ¿no? Lo que se tiene. Este sigue con la etapa de planificación. Recuerden, por favor, título del texto es el texto base, ¿ya? Es el texto base y qué bueno que a través de esta retroalimentación también ustedes tal vez están haciendo esa reflexión y se están dando cuenta que aquí deben de ustedes consignar, por favor, el libro base, ¿ya? A considerar, y en esta parte inferior, cuál va a ser el tema que ustedes ya han elegido, el tema, ¿no? Específico. Tenemos aquí los ejemplos, el para qué escribir, recuerden por favor dos términos importantes. Como estamos hablando de un texto informativo, un texto expositivo, ¿ya? Básicamente el término que debe de guiar este propósito debe de ser informar o dar a conocer. Informar, ustedes pueden poner sobre, en este caso, por ejemplo, me precisaban sobre la ansiedad. Yo puedo considerar, por ejemplo, informar sobre, o en este caso, ¿no? Informar la definición, los síntomas y cómo se trata la ansiedad. Y está. Con eso, o si no, en este caso podría precisar también dar a conocer, ¿no? Sobre la definición, los síntomas y cómo se trata la ansiedad. Punto. Y está. Con eso estaríamos considerando lo que es el propósito comunicativo. En este caso también, por ejemplo, lo que incluye es el público lector. Aquí dice, ¿no? Que los jóvenes estudiantes. Cuando yo digo que los jóvenes estudiantes, ya estoy precisando quién va a ser mi público lector, a quién va a ir orientado específicamente esta temática. ¿Ya? Entonces, en el caso, por ejemplo, de la ansiedad, pudiéramos verlo como un tema general, ¿no? Ahí, por ejemplo, el público lector es general, porque sabemos que la ansiedad no solamente, por ejemplo, se presenta en adultos, también en jóvenes y hasta en niños, ¿no? Mucho depende del entorno en el que se encuentra. Entonces, bueno, hay que precisar ello, ¿ya? Pero aquí, si ustedes consideran informar o dar a conocer, ya va a ser válido, ¿sí? Si ustedes deciden considerar aspectos mucho más específicos como su público lector, también. Muy bien, entonces aquí tenemos esta diapositiva aquí, ¿ya? La lista de ideas, estimados estudiantes, visto desde dos puntos de vista. Cuando uno quiere determinar el tema, parte necesariamente de la lluvia de ideas. ¿Qué es lo que realiza en primer término? Por ejemplo, puede ser una lista de ideas. Si realizo el trabajo de manera individual, también para poder delimitar mi tema, voy a partir tal vez de posibles temas que voy a elegir. ¿Y qué es lo que hago? Simplemente hago un listado. Eso llegaría a ser todo, un listado. Y si ya tengo delimitado mi tema, lo que también voy a empezar a listar van a ser posibles subtemas que yo voy a, ¿no? Considerar. Entonces, aquí viene esta lista de ideas a partir de ello. Recordemos que esto es como parte de los saberes previos. Ojo, como parte de los saberes previos. Tal vez todavía no he revisado la información, pero yo quisiera, ¿no? Yo digo, yo quisiera tratar tal vez sobre, no sé, por ahí, sobre la comunicación asertiva. ¿Qué es la comunicación asertiva, no? Entonces, ¿qué podría considerar de la comunicación asertiva? Tal vez la definición, en este caso las características, cómo lograr una adecuada comunicación asertiva, etcétera, ¿no? Entonces yo podría, el impacto de la comunicación asertiva, y empiezo a listar todo lo que podría considerar como subtemas. Entonces aquí se refiere a ello, la lista de ideas.
En el caso del racimo asociativo es cuando yo ya tengo delimitado un tema, en este caso igual, ¿no? Volvemos a partir, podría ser, por ejemplo, el lenguaje. Pero ya estoy, ya, ¿no? Decidida a tocar el lenguaje, y yo digo, bueno, del lenguaje voy a abordar tales temas. Y empiezo a elaborar como una especie de, ¿no? de ramificaciones. Entonces, ese es el racimo asociativo. Al medio va el tema, y luego voy jalando ramas para poder presentar los subtemas. Entonces, eso también se puede trabajar, y ojo, recordemos, esto es como parte, esto es la etapa de la planificación cuando todavía no tengo especificado y determinado todos los subtemas que quiero abordar. Y en el caso del flujo de la escritura, esta también es una estrategia muy, muy considerada para poder, podríamos decir, por ejemplo, para que fluyan todas las ideas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace en este caso el investigador o el escritor? Simplemente considera, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? En una hoja precisa todo lo que pueda fluir o todo el conocimiento que pueda tener sobre un determinado tema, ¿no? Todo. Si ha, en este caso, ya ha revisado la información, en todo caso tiene que poner por escrito todo lo que conoce, ¿no? Entonces, en ese caso, nos dice que después de esa, ¿no? Después de esa escritura, de esa primera escritura, lo que se puede hacer es una selección de la información relevante y de aquella que tal vez no lo es. Y esto puede servir para la etapa ya de la redacción del texto, ¿no? Entonces, eso también es una de las estrategias con las que se trabaja en la etapa inicial, ¿no? Eso es como parte de los saberes previos. O uno puede partir de la revisión de fuentes, o tal vez cuando no conoce nada y cuando empieza, ¿no? A redactar. Son algunas estrategias. Aquí, bueno, ¿no? Nos proponen 3 de esas estrategias. Aquí tenemos también en la etapa de planificación el antes, el durante y el después. Recordemos que el antes siempre va a ser la predicción, ¿no? Aquí yo tengo que también conocer, tener claro qué es lo que yo voy a hacer, ¿no? ¿Cuál es la actividad que tengo que realizar? En este caso, la actividad es producir un texto expositivo. Entonces, yo tengo que tener claro ello. Yo quiero, tal vez ya determiné mi tema, ¿no? Yo tengo que tener claro que el objetivo es que yo voy a redactar un texto sobre el feminicidio, específicamente, ¿no? Considerando tal vez este título. Bien, en la etapa durante, recordemos, por favor, proponemos el tema, ¿sí? Y también todos los subtemas. A partir de los subtemas, empiezo también proponiendo lo que son las oraciones temáticas, ¿sí? Después, recordemos, de la etapa de planificación, y ya nosotros incluso podemos, después de haber revisado fuentes diversas, lo que puedo hacer es la esquematización. Uno de ellos que nos propone es el esquema numérico. Puede ser, ¿ya? O también puede ser el esquema de llaves que habíamos visto, ¿no? Que también puede ser. Eso es como etapa de finalización de la planificación. Es decir, yo ya organizo los subtemas, hasta considero los subparágrafos para que a partir de ello ya empiece con la etapa de textualización. Entonces, aquí tenemos lo mismo. Recordemos, por favor, que en el antes de la lectura es importante la activación de saberes previos. Durante la lectura, nosotros podemos ir utilizando lo que son las técnicas como el subrayado, el sumillado. Y después todo lo que es la parte gráfica. Puedo optar por resumen, puedo optar por organizadores del conocimiento, puedo considerar por ahí algún tipo de esquema en particular. Podría ser todo ello. Aquí nos dice importante, para poder obtener información es necesario hacer un esquema numérico. Esto nos servirá para redactar el tema planteado. Finalizamos la planificación con un producto, el producto es el esquema numérico, ¿ya? Recuerden que el esquema numérico no hay oraciones que se consideran, todas son frases nominales. Y como frase nominal nosotros debemos entender el tema y el subtema, sin incorporar verbos, por favor, todavía, en esa primera etapa. Entonces, aquí tenemos algunas formas de poder ir precisando los datos de nuestras fuentes de información. Aquí tenemos, por ejemplo, el feminismo para principiantes de Nuria Varela. Considero los datos, ¿no? En este caso, Varela, N, de Nuria, esto según APA, la 6ª edición, el año 2005. Aquí no tengo el año, debe estar en la contraportada, pero el título es Feminismo para principiantes. Feminismo para principiantes. Y está. En este caso, ciudad y país, y la editorial se llama No Ficción. Editorial No Ficción. Así se llama. Y está, y considero esta forma, ¿no? De
de referenciar. Aquí tenemos otra fuente. Esto en caso, estimados estudiantes, de que sea, ojo, una fuente física. Es decir, ¿no? Yo tengo mi libro, ¿no? En físico. Entonces, en ese caso estaríamos considerando esto. Pero, ¿qué pasa si yo tengo un texto digital? ¿Ya? Entonces, recordemos. Apellido del autor, en este caso, ¿dónde está? No puedo distinguir. Aquí está el título. Y no lo... Autor. Rodrigo Orlando Osorio Montoya. Entonces, aquí considera, ¿no? Aquí, Osorio R. Rodrigo. Año 2017. Normalmente el año nosotros lo encontramos en la contraportada, ¿no? Si es un libro digital, lo mismo, ¿no? Lo vamos a encontrar también, ¿no? Cuando está distribuido así de forma digital, igual en la contraportada lo podemos encontrar. Aquí tenemos el título, se llama Poder, Desigualdad e Impunidad. Aquí tenemos, a ver, permítanme. Aquí tenemos este dato, ¿no? Aquí, ¿ya? Ahí tenemos ese dato. De esa manera nosotros podemos ir extrayendo acá, ¿ya? Subordinación e impunidad, no más invisibilidad. Aquí está. Y recuerden, por favor, que todo título debe ir en cursiva. Eso me dice APA, ¿ya? Ahora, ciudad, en este caso, y como en este caso es una fuente digital, lo que tengo que considerar según APA, sexta edición, es la palabra recuperado de, ¿ya? Y considero el sitio web donde está la información. Aquí está, ¿ya? Este es el sitio web, el editorial, etc. Y está. Pero tengo que considerar esos datos en caso de que sea un libro digital. Muy bien. Recuerden, aquí tenemos la organización de las ideas. Recuerden aquí, este es el subtema, definición, causas, efectos. Dentro de los subtemas, como ustedes pueden observar, son frases nominales, no estoy incorporando verbo. Estos llegarían a ser los subparágrafos, ¿ya? Es decir, aspectos mucho más específicos del subtema. Pero hay que recordar que estos subparágrafos también llegan a ser frases nominales. Aquí yo no encuentro verbo, como circunstancia global. El feminismo, ¿no? Una de las causas es la circunstancia global. Otro llega a ser la mentalidad machista, patriarcal. Otro llega a ser la concepción cultural, ¿no? Entonces, al momento de oracionalizar, yo voy a explicar en qué consiste cada uno de estos, ¿no? Tanto la mentalidad machista, como la circunstancia global, como la concepción cultural, poco a poco. Entonces, hay que tener en cuenta que estos también llegan a ser los subparágrafos, aspectos mucho más específicos, ¿no? ¿Cuáles son los efectos del feminicidio? Y consideramos, ¿no? Temor e inseguridad, temor para iniciar una nueva relación de pareja, violencia tras violencia, familias seccionadas. Ahí está. Entonces, todo esto, ojo, frases nominales, no existen verbos aquí, en la esquematización, en el esquema numérico. Después de haber revisado, ¿no? Analizado la situación comunicativa, planeado el propósito, delimitado el tema, revisado las distintas fuentes de información, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Es un esquema numérico. Nosotros vamos a trabajar específicamente con esquemas numéricos, ¿ya? Pero se puede realizar cualquier otro tipo de cuadro también, pero el esquema numérico es el que me va a permitir saber con exactitud cómo voy a organizar cada uno de mis párrafos, ¿no? Entonces, por eso se recomienda trabajar con esto, o si no, con el esquema de llaves, que también es lo mismo, tiene la misma distribución. Aquí tenemos otra forma de presentar el feminicidio. En este caso me parece que es incorrecto esto, ¿ya? Entonces también vamos a considerar. Ya no serían las causas y efectos del feminismo, ¿no? Porque está partiendo de la definición, o sea, no tendría mucho sentido presentar ello. Entonces, en ese caso, se tendría que partir solamente del feminicidio, el feminicidio. Ese sería el tema, ¿no? Por aspectos de superestructura, de todas maneras vamos a considerar el marco, la presentación del tema, el anticipo. Aquí en el marco todavía no se considera nada porque en este caso el esquema numérico nosotros lo vamos a realizar únicamente, ojo, del desarrollo, ¿ya? Únicamente del desarrollo. Por aspectos formales consideramos la introducción y la conclusión, pero no redactamos nada todavía. ¿Dónde vamos a centrar nuestra atención? En el desarrollo. Entonces, aquí nuevamente, ¿no? ¿Cómo se considera feminismo? ¿No? De acá, la definición del feminismo, origen del término feminicidio. Aquí, por ejemplo, se va a abordar desde el punto de vista de dos autores, ¿no? ¿Qué cosa es el feminicidio? Según Varela y según este otro autor. Causas del feminicidio. Aquí, por ejemplo, precisa, una de las causas son los celos.
Entonces, los celos, como lo explica en este caso Hilda Pérez, y también, ¿no?, se presenta el caso de Adelina Cueva, ¿no? Aquí se presentan dos casos en relación a los celos. Luego, por ejemplo, tenemos otra de las causas que llega a ser la separación. Y acá se vuelve a presentar otro caso. Se habla también sobre el machismo, sobre el placer y deseos sádicos. Y dentro, por ejemplo, de este subparágrafo vamos a hablar todavía de aspectos más específicos. En el caso, por ejemplo, de la pequeña Edith y la niña Giselle, que en este caso llegarían a ser dos casos más que se proponen. Y aquí vemos, ¿sí? Aquí vemos los efectos del feminicidio. Y aquí se precisa, ¿no?, cuáles llegarían a ser los efectos, y ya en la oracionalización estaríamos especificando de qué manera se presenta. Entonces, por aspectos formales, una vez más, consideramos la conclusión, síntesis y la reflexión. Muy bien, ¿qué es lo que debemos de tener en cuenta para poder realizar el esquema numérico? Jerarquizar, ¿no? Aquí tengo que tener en cuenta mi tema y a partir del tema, cuáles van a ser mis subtemas. Hay que tener en cuenta ello, ¿ya? Y también tenemos que tener en consideración, por supuesto que sí, el tipo de párrafo que quiero desarrollar, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de párrafo voy a desarrollar? Es necesario para poder considerar ello también, ¿no? Si va a ser de tipo enumerativo, o aparte de lo enumerativo voy a considerar tal vez causa-efecto, o tal vez voy a partir de un problema y voy a abordar la solución, o voy a tal vez trabajar a manera de comparación, etc. Esto es importante, por favor, también tener en cuenta, según la propuesta de los subtemas. Y recuerden, por favor, que en el esquema numérico únicamente van frases nominales, no oraciones, frases nominales, nada más. A partir del tema y los subtemas, nada más. Y como acá precisa, aspectos mucho más específicos en los subtemas. Muy bien, acá tenemos textualización, la introducción, desarrollo, conclusión, ¿no? Esta es la estructura del texto expositivo. Bueno, acá ya hemos tratado la planificación, la delimitación, de qué forma se debe de dar el propósito, la revisión de fuentes también, según el estilo APA, recordemos por favor. Vemos aquí también lo que es la elaboración ya del esquema numérico. Aquí lo que precisó nada más, por ejemplo, es la palabra, qué tipo de recurso, cómo va a empezar el texto expositivo. Y en el marco solamente precisa cita. Significa que en el proceso de textualización se tiene que incorporar ello. En la fase, estimados estudiantes, en términos generales, recuerden por favor que cuando uno aborda la introducción, los elementos de la introducción como el marco, como la presentación del tema y el anticipo de los subtemas, tienen la finalidad de motivar al lector. Básicamente es ello. Es por eso que el primer recurso que nosotros debemos de presentar debe de ser muy específico y debe ser el más importante. ¿Para qué? Para que de esa manera nosotros podamos generar y podamos llamar la atención de los lectores. Entonces, con la introducción buscamos motivar al lector, predisponer al lector. En la parte del desarrollo, recuerden por favor, es toda la información que nosotros vamos a incorporar y la finalidad es de explicar de manera detallada, brindar un conocimiento. Y en la parte de la conclusión, recuerden por favor, solamente se puede sintetizar, ¿ya? Es decir, yo no voy a abordar, ojo, una información nueva que no he tocado en mis párrafos de desarrollo. Todo tiene que estar relacionado. Todo lo que he abordado en mi desarrollo, extraigo únicamente las oraciones temáticas y a partir de esas oraciones temáticas las parafraseo y presento mi síntesis. A la síntesis le añado la reflexión final y con eso estaríamos terminando la conclusión. ¿Ya? Entonces recordemos por favor la conclusión, en términos sencillos, remite a una información vieja que ya se tocó en los párrafos de desarrollo. No, nada nuevo, por favor, nada nuevo en la parte de la síntesis. Tal vez algo novedoso que yo pudiera considerar sería tal vez para la reflexión, ¿ya? Pero para la reflexión podría considerar tal vez una frase, podría considerar preguntas retóricas, podría considerar algunos datos estadísticos a manera de proyección que me permita generar eso, ¿no? Que los lectores a partir de ese recurso reflexionen, mediten, tomen conciencia. Muy bien, entonces esta es la finalidad. Y recordemos que en la textualización, la organización de la información se realiza a través de lo que es el esquema numérico. Aquí tenemos, estimados estudiantes, los tipos de marco, que pudiera ser a manera de cita, puede ser anécdota, una pregunta, se puede contextualizar, se puede presentar también una frase, se puede presentar una anécdota,
un testimonio, un caso, pudiera ser, ¿no? Cualquiera de estos como parte de lo que es el marco, ¿ya? Como inicio, debe ser llamativo, debemos hacerlo interesante. Muy bien, entonces acá tenemos estos elementos: marco, presentación del tema, anticipación de los subtemas. ¿Ya? Acá tenemos algunos ejemplos, estimados estudiantes, de cómo se puede dar a conocer ¿no? Cómo se puede iniciar con el marco. Repito, con los elementos que ya se precisaron. En este caso, por ejemplo, yo estoy viendo Maxwell y estoy hablando, y estoy identificando la página. Significa que aquí está considerando como marco una cita textual, por lo que veo. Una cita textual larga, por las características, porque considera lo que es la sangría para todo lo que es el párrafo, ¿no? Y considera la página. Es decir, es una cita directa, larga, por lo que veo. Pero bueno, lo está considerando como marco, por lo tanto sí es válido. La enunciación del tema, y recuerden el anticipo de los subtemas, solamente hay que mencionar lo que se va a abordar, esos aspectos específicos del tema, solamente ello, solamente mencionarlos, por favor, ¿no? Y acá dice, ¿no? En los siguientes párrafos se dará a conocer la definición y 2 de los enfoques contemporáneos del liderazgo. ¿Qué me da a entender? Que va a abordar 3 párrafos. 1 de definición y 2 enfoques, ¿no? Acá todavía no precisa cuáles van a ser los enfoques, ya los presentará aquí en los párrafos de desarrollo. Y recordemos también, por favor, que por cada subtema debemos de tener una oración temática, ¿ya? Ojo, ¿ah? Presento mi subtema y en relación al subtema está mi oración temática, ¿ya? Oración. En los subparágrafos no hay oraciones temáticas. ¿Dónde se encuentran las oraciones temáticas? Por cada subtema, ¿sí? ¿Qué nos dice? Los subtemas se convierten en oraciones temáticas. Vamos a ver aquí, ¿no? Aquí, por ejemplo, se presenta la definición de liderazgo, aquí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí esta idea, que está en color rojo, va a tratar sobre la oración temática. Esto es la oración temática. ¿Cómo presenta la oración temática en relación al tema, en este caso? Dice, al subtema, perdón, ¿no? El liderazgo, desde el enfoque tradicional, es un proceso de influencia del líder sobre las personas para el logro de la efectividad. En tanto que, en el enfoque contemporáneo, acá vemos 2 enfoques, ¿no? El enfoque tradicional en relación a lo que es el enfoque. Al enfoque contemporáneo. El proceso de influencia se ejerce respetando la dignidad de los colaboradores para el logro de los objetivos comunes. Y está, ¿no? Entonces, recuerden, por favor, que toda oración temática me da a entender de qué va a tratar mi párrafo. Significa aquí, por ejemplo, que en este primer apartado, ojo, todo es un párrafo, va a abordar sobre lo que es el enfoque tradicional, y en este caso Maxwell abordará sobre lo que es el enfoque contemporáneo. Así, ¿no? Aquí está, ¿no? Liderazgo tradicional. Y en este caso abordará sobre lo que es sobre lo que es el enfoque contemporáneo. Es influencia, ¿no? Acá lo vamos a identificar. ¿Ya? Bueno, no precisa de manera literal, pero eso es lo que nos da a conocer por cómo presentó la definición aquí, inicial. ¿Ya? Aquí tenemos los 2 enfoques, el enfoque transaccional y lo que, bueno, en este caso, ¿no? Y precisa. También aquí encontramos la oración temática, ¿no? Entonces, esta oración temática tiene que, ojo, presentar una idea globalizadora, teniendo en cuenta las características y teniendo en cuenta también los componentes. Vamos a ver cómo lo presenta. Dice, en el liderazgo transaccional, el líder incentiva el desempeño laboral de sus liderados a través de un sistema de premios y castigos. Nos está hablando de las características, con el objetivo de conseguir las metas institucionales. Para ello se aplica la recompensa contingente, la administración por excepción activa y pasiva y la libertad, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, ya está abordando lo que son los componentes, todo unificado aquí. ¿Ya? Entonces, hay que tener en consideración, estimados estudiantes, ello, ¿ya? Las oraciones temáticas que deben de estar encabezando. Y en el proceso, igual, en este caso, que sería el tercer subtema, características y componentes, ¿no? En relación a lo que es el liderazgo transformacional. Luego viene la etapa de la conclusión. Recordemos, por favor, síntesis únicamente de aquellas oraciones y aquel contenido informativo que se ha abordado en el desarrollo. Nada nuevo, ¿ya? Solamente información que ya se tocó. Y luego la reflexión final, ¿sí? La reflexión final a través de algún recurso que puede ser frases, preguntas,
datos estadísticos, pero debe ser ya muy puntual aquello que se presenta. Muy bien, puede ser también una recomendación, puede ser una sugerencia, pudiera ser. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no?, de síntesis. Hay que recordar, por favor, que el último de los párrafos debe de tener el marcador de finalización. La palabra puede ser en conclusión, puede ser la palabra en síntesis, puede ser el término en resumen, por todo lo mencionado anteriormente, ¿no?, para concluir. Cualquiera de esos elementos es válido para poder presentar el último de los párrafos, que es el de conclusión. Muy bien, entonces hay que utilizar los signos de puntuación y también, por favor, los conectores para poder unificar todo ello. En la etapa de la redacción final, recuerden, por favor, se debe de revisar todo, ya todo, contenido y forma. Cuando hablo de contenido, estoy hablando básicamente de si es que he incorporado alguna cita, está adecuadamente citado. En este caso, la distribución, ¿no?, la jerarquización de las ideas está bien planteada. Y por otro lado, tendríamos, por ejemplo, lo que es la forma, si cumple o no cumple con lo que es la estructura, introducción, desarrollo, conclusión. Todos esos elementos se debe de precisar. Muy bien. Los signos de puntuación, conectores, los referentes textuales, etc. Todo se debe de considerar. Aquí tenemos lo que es la textualización, como ustedes pueden observar, que ya llegaría a ser la oracionalización por cada uno de los... Aquí sí ya estaríamos considerando, estimados estudiantes, en la etapa de la oracionalización, desde la parte introductoria. Introducción, incorporo la enunciación del tema y el anticipo de los subtemas. Para la redacción final de la introducción, incorporo ello. Lo unifico nada más, ¿no? Y ya no considero aquí todos estos elementos. ¿Ya? Todo esto, ya no se considera. Todo en bloques de párrafo. Y lo mismo con lo que es el contenido, cada uno de los párrafos que voy a desarrollar, lo mismo para lo que es la etapa de la conclusión, y luego ya voy a tener la versión final de mi texto expositivo. Ahí está, ¿ya? Y la fase de revisión, recuerden por favor, contenido y forma, todos los aspectos. Aquí, estimados estudiantes, ya la actividad colaborativa de 5 estudiantes que tienen que desarrollar, y ahora nos vamos, por favor, a nuestra aula virtual para poder recordar algunos aspectos importantes, ¿sí? A ver, permítanme, por favor. Si hay alguna pregunta, adelante, por favor, la pueden realizar. Muy bien. A ver, permítanme. Estamos con nuestra aula virtual. María, adelante, por favor. Profesora, buenas noches. Una consulta en cuanto al, bueno, ya usted va a hablar sobre el Producto Académico 3. En cuanto a la obra, como el tiempo es corto, normalmente pues los libros, las obras son pues, son extensas, y en la clase pasada usted nos sugirió que pudiéramos de repente entrar a Google Academic, ¿no? O ver algunos libros virtuales, ver la manera de poder encontrar un trabajo, ¿no? Para poder avanzar. Y Claro. hemos encontrado pues varios, uno de los que encontramos por el tiempo, era pequeño, ¿no? Y de pocas páginas, un libro, una obra virtual, ¿no? Que creo que es de la UNAM, algo así, lo leímos. Pues está bien, bueno, nosotros pensábamos tocar primero solo eso, pero ahora que usted se ha podido explayar y explicarnos mejor el tema de cómo, en qué va a consistir el trabajo, y comprendemos de que ahora podemos acoplar otras obras más. Sí, Sí, entonces, ahí no, ¿habría algún problema de que podamos tocar lo que le comentaba al inicio, esta obra que es pequeña, y luego acoplar las otras, ¿no? Ya para poder afianzar nuestras ideas según lo que usted más o menos, estoy viendo por lo que usted nos está mostrando, como que lo que nosotros tenemos que preparar no va a ser de 2, 3 hojas, ¿no? Me parece, ¿de cuántas hojas tienen que ser aproximadamente? No, es breve. Va a depender mucho de cómo ustedes consideran cada uno de los párrafos. O sea, va a depender mucho de ello, ¿no? Yo normalmente, por ejemplo, trabajo con párrafos que no sean muy extensos, y en este caso, por ejemplo, son 14 líneas como máximo, bueno, en este caso en particular, en la consigna no nos precisa la cantidad de líneas que debe de tener el párrafo, pero no debe de ser muy extenso. O sea, si ustedes revisan, por ejemplo, los trabajos de investigación en la actualidad,
Una de las características del texto es que los párrafos sean breves. Ojo, que los párrafos sean breves, pero eso no significa que sean párrafos incompletos, es decir, que se omita información importante, ¿no? Sino trabajar con la información precisa, exacta. Entonces, teniendo en consideración ello, es básicamente un poco la libertad de cada uno de los investigadores incluir la información necesaria en cada uno de los párrafos. Si nosotros hablamos en términos generales, estamos hablando de 5 párrafos nada más. Hablamos de un párrafo de introducción, hablamos de 3 párrafos de desarrollo y 1 de conclusión. ¿Cuáles son los párrafos más breves? El de introducción y el de conclusión. Ojo, son los párrafos más breves. Para mí, los párrafos de introducción y de conclusión, por ejemplo, no debe de ser mayor a 8 líneas, para mí. No estamos trabajando con esas, tal vez con esos elementos de extensión, no lo estamos haciendo, pero deben de ser párrafos breves. Ahora, por ahí alguien me puede decir, pero profesora, ¿y si yo incorporo un caso y explico bien el caso, significa que voy a presentar, ¿no?, de forma mucho más detallada y eso va a implicar que voy a tal vez a rebasar esa extensión de las 8 líneas? Recuerden, por favor, y eso lo veíamos en la diapositiva, que la intención del párrafo introductorio es el de generar la motivación. Entonces, yo no puedo generar la motivación si presento, por ejemplo, un caso muy extenso, porque lo que voy a generar va a ser tal vez el cansancio, ¿no?, en este caso de los lectores. Lo que se espera es que los recursos a utilizar sean muy precisos, impactantes, de interés, pero que sean precisos. Entonces, es un ejemplo, ¿no? 8 líneas yo consideraría como un promedio para poder presentar y para poder trabajar tanto la introducción como el párrafo de conclusión. Pero va a depender mucho del tipo de recurso que ustedes decidan incorporar en el marco. No es lo mismo presentar, por ejemplo, un caso, ¿ya?, que presentar, por ejemplo, una frase o 2 preguntas retóricas, por ejemplo. No, porque las preguntas retóricas serán, pues, exagerando, pongámosle así ya, una línea. Si yo presento 2 preguntas retóricas, el siguiente elemento sería la enunciación del tema y el tercero sería el anticipo de los subtemas. Es decir, estaría hablando más o menos de unas 5 líneas aproximadamente. Entonces, va a depender mucho del recurso que ustedes utilicen. Y en los párrafos de desarrollo, yo les recomendaría que no sea demasiado amplio. O sea, va a estar en relación, por ejemplo, si ustedes deciden incorporar citas. Es un ejemplo, ¿no? Si ustedes deciden incorporar citas, bueno, entonces eso va a ir extendiéndose un poco más. Serán tal vez unas 16 líneas, pero que no sea demasiado extenso porque van a sobresaturar el párrafo. Lo importante es que el párrafo se presente de manera clara, las ideas claras. No, ojo, abarrotar demasiadas ideas, porque esa no es la intención. Entonces, hay que trabajar con la información, podríamos decir, exacta, la información precisa, la información necesaria. Va a meritar, por supuesto que sí, que yo busque información diversa, pero no significa que yo voy a unificar, por ejemplo, ¿no?, la información de A, B y C, de las 3 fuentes, ¿no? Para eso está el proceso de discriminar, ¿no? Tal vez del autor A yo voy a considerar una parte que considero que es muy importante, necesario para que yo lo pueda considerar en mi texto. En relación al autor B, voy a seleccionar las ideas más importantes y lo voy a unir, ¿no? Con respecto a mi autor C, tal vez puedo unificar y puedo considerar parte de, ¿no?, de una de sus ideas. Y las puedo unificar de esa manera. Entonces, hay que recordar que no solamente es tal vez un proceso de copiar y pegar toda la información de autor A, B y C tal cual, sino hay que discriminar la información, hay que seleccionar la que sea más relevante y la que mejor pueda presentar el subtema que nosotros vamos a abordar en un párrafo. Y que no sea muy extenso, estimados estudiantes. Y si estaríamos hablando así, más o menos exagerando, yo consideraría que el texto va a ser básicamente de página y media, ¿no? Va a depender mucho, repito, de cómo ustedes quieren considerar, ¿no? Si aspectos mucho más minuciosos, a manera de subparágrafos. Todo va a depender de cómo ustedes lo plantean. Ni muy breve, ni muy extenso, ¿ya? Entonces, un término medio hay que considerar. Por eso es que se precisaba incluso en los ejemplos que se podrían abordar, por ejemplo, dentro de cada subtema, porque van a ser 3 párrafos, se podrían considerar, por ejemplo, unos 3 subparágrafos, aproximadamente, ¿no? Si yo incorporo, por ejemplo, unos 6 subparágrafos, es evidente que mi párrafo va a ser mucho más amplio, ¿no? Va a ser mucho más extenso. Entonces,
Eso también hay que ir considerando, que no sea demasiado extenso. Esa sería mi recomendación. Tenemos algunas... Sí, adelante, por favor, María. Profesora, la última consulta. Ese cuadro numérico que usted nos hace mención, yo le preguntaba esto porque en el cuadro numérico usted nos pone la introducción con los subtemas y también en desarrollo y en conclusión. Entonces, como veo que hay varios puntos, me imagino que a la hora de del desarrollo, pues como que esto se va a ampliar mucho, ¿no? Por eso más que todo iba mi pregunta. ¿Ya? Considero que no, repito, va a depender mucho de con qué recurso, por ejemplo, ustedes van a aperturar su texto expositivo. Si es una frase, ¿no? Si es una cita corta, si son preguntas, si son datos estadísticos, debe de ser preciso. No va a ser muy amplio en ese caso. Repito, todo va a depender de cómo quieren ustedes trabajar. Pero, y en los subparágrafos hay que considerar que no sean demasiados. Yo considero unas 3 o 4 como máximo, tal vez, para que los párrafos tampoco sean muy extensos. Es una recomendación, ¿no? Al final, considero de todas maneras que prima mucho el objetivo que ustedes tienen, ¿no? Sobre todo esto repito, por el factor tiempo, no hay que complicarse tanto. O sea, los textos realmente son sencillos, relativamente sencillos, pero como son también trabajos en equipo, hay que ir viendo también esos factores. Teníamos la manito arriba de alguien, de un estudiante. Roxana, adelante, por favor. Miss, buena, un minuto, correcto. Mi pregunta era si, por ejemplo, en el momento del esquema numérico, en los subtemas, puede ir un subtema en modo pregunta. O sea, por ejemplo, digamos que mi tema sea la lectura en los niños, vamos a decir, ¿no? Estoy imaginando. En un subtema yo puedo poner cómo incentivar la lectura en los niños de primaria, o sea, ¿puede ir así en forma de pregunta o necesariamente tiene que ser solamente oración? Frase nominal. Sí. No deben de ir preguntas, no es lo recomendable. Ustedes pueden poner incentivando la lectura en los niños, y está, ¿no? Ese incentivar lo convertí en un sustantivo cuando digo incentivando, y ya está. En preguntas no, todo debe de ser frases nominales, no preguntas. Ok, ya, listo. Muy bien, Ricardo, adelante por favor. Ricardo Néstor Salas Ríos, adelante. Ricardo, no hay audio de retorno, Ricardo. Si tienes alguna dificultad, por favor te pido que puedas tal vez precisar tu pregunta a través del chat. Buenas, disculpe, estaba un poquito saliendo. Sí. Y ahora sí, es una pregunta así un poquito fuera. Quería saber sobre el último PA o la última evaluación, si va a ser trabajo o va a ser presencial. No puede ser presencial porque es imposible que nosotros terminemos con... Para cada una de las aulas tengo aproximadamente más de 100 estudiantes y es imposible terminar. Lo que sí va a ser es una grabación, me parece. ¿Ya? O sea, va a ser presentar el texto expositivo más una grabación de ese texto como defensa, como exposición. Muchas gracias. Supongo que bajo un límite de tiempo. No se preocupen, yo lo voy a publicar dentro del plazo. Terminamos el 28 y ya a partir de ello ya se va a estar publicando como siempre, oportunamente, cada una de los comunicados para que ustedes también puedan planificar sus distintas actividades y puedan cumplir en los plazos establecidos. No se preocupen. Gracias, Luis. Buenas noches. Okay. Juan, adelante, por favor. Profesora, buenas noches. Me queda una duda con respecto al tema delimitado. Nosotros, bueno, en nuestro grupo habíamos pensado hablar de la psicología organizacional. ¿Ya? En ese caso, ¿estaría bien ese tema delimitado o tendríamos que ampliar quizás un poco más como la importancia de la psicología organizacional en la empresa
No sé si está bien el tema o pues, tendríamos que modificarlo. El tema está perfecto, psicología organizacional, por supuesto que sí, pero dentro de este tema van a haber subtemas que van a abordar. Entonces, como temática, como tema, por supuesto que sí. El tema delimitado llega a ser la psicología organizacional, está muy bien. Dentro de ello hay que seleccionar o hay que especificar 3 subtemas. ¿Qué es lo que quieren ustedes desarrollar sobre la psicología organizacional? ¿Qué cosa es? ¿Cómo se presenta? Tal vez por ahí, por ejemplo, autores que nos hablan sobre la psicología organizacional, etc. Sí está bien, como tema está bien. Ok, perfecto, gracias, muchas gracias. Ok, Virginia, adelante por favor. Sí, profesora, como le comentaba sobre la disgregación del grupo, si fuera posible, o Gracias. si hago el último intento con mis compañeros, porque hoy día se van a reunir, a pesar de que yo he tocado un tema relacionado a mi carrera, y todos son de distintas carreras, todos somos de distintas carreras en el grupo. Y es más, hay un compañero que no aparece, lo hemos buscado por todos lados y no lo encontró. Parece que ha abandonado. Muy bien. Estimados estudiantes, este llega a ser el producto, ¿ya? Este es la prueba de desarrollo de comunicación efectiva para que ustedes puedan ir consignando. Esto ya lo hemos desarrollado, revisión de sus fuentes. Aquí pueden optar por fuentes diversas. Ojo, acá pueden hablar ustedes sobre, por ejemplo, ¿no? Lo que veíamos. En este caso, el listado de distintas ideas, puede ser un organizador visual, pudiera ser también, y en este caso, pudieran ser 2 organizadores, ¿no? En este caso, básicamente es que puedan ustedes evidenciar, por ejemplo, todo lo que es la revisión de fuentes. Puede ser el subrayado con el respectivo sumillado, una captura de imagen y lo incorporan acá. También es válido. Su esquema numérico, su oracionalización, aquí párrafo a párrafo, claro que está aquí, ¿ya? Y en esta parte, ya anexos, dice lo siguiente, ¿ah? ¿Algún estudiante tiene el micrófono encendido? Le pido por favor que pudiera apagarlo porque se estaban filtrando los sonidos. ¿Ya? Y tenemos aquí la evidencia del trabajo colaborativo. Captura de pantalla de coordinaciones con su equipo de trabajo. ¿Ya? Virginia, si has tratado de establecer comunicación con tus compañeros y no has tenido respuesta, aquí en esta sección de anexos, considera tus evidencias para poder también tener en consideración y que no te afecte con la rúbrica. Ya aquí, evidencia del trabajo colaborativo. Si no hubo trabajo colaborativo porque los estudiantes, los compañeros no respondieron y esperaron hasta la última hora, entonces también estás en tu derecho de planificar tus actividades, por supuesto que sí, evidencia que no has tenido respuesta o has tenido una respuesta de postergación consecutiva, lo pegas aquí y puedes presentar tu actividad individual. Muy bien. Gracias, profesora. Eso para responder, y recordemos, por favor, rúbrica de evaluación. Tenemos nuestra rúbrica, todo, absolutamente todo, en esta rúbrica, ¿ya? La parte de la planificación, necesariamente el estudiante tiene que considerar la delimitación del tema, la elaboración del esquema numérico, en la fase de la redacción, la introducción. Ojo, acá nos dicen el desarrollo, el primer párrafo, el segundo párrafo, tercer párrafo, la conclusión, la citación y las referencias según APA, gramática y normativa, que no tenga errores ortográficos, por favor, hay que tener cuidado. Y aquí, trabajo colaborativo. No presenta evidencia de trabajo colaborativo. Si no hubo respuesta, aquí, por favor, para que no pueda afectar los 2 puntos. Puntualidad, no presentó en la fecha establecida, -2 puntos. Esto sí está automatizado y, bueno, automáticamente el descuento de los puntos, ¿ya? Pero todo, por favor, con las respectivas evidencias necesarias. Evidenciar. No hubo comunicación, evidenciar. Si no hay evidencias, 0. ¿Ya? Entonces, eso, por favor, estimados estudiantes. Y también ya para poder hacer un poco de recuento, por favor, utilicen, lean de manera detallada, por favor, cada uno de estos puntos. ¿Ya? Todo lo que se tiene que considerar. Por favor, aquí hay que considerar que el trabajo, por favor, esté al final, ¿no? Después ya de haber redactado, tiene que estar en Arial. Fuente 12, interlineado 1.5, márgenes 2.54. ¿Ya? Por favor, eso hay que
hay que considerar. Nosotros, para poder considerar, por ejemplo, esta de las márgenes, nos vamos, me parece, a formato, sí, márgenes, y aquí consideramos el personalizado, ¿ya? Ahí consideramos, por favor, las márgenes personalizadas, y aquí consideramos ello, ¿ya? El 2.5 que nos dice, ¿no? El 2.54, aquí consideramos el 2.54 para todo, y eso sería todo, ¿ya? Entonces aquí, por favor, una vez más, ¿no? Aquí en márgenes, ¿ya? Los colores para la introducción, recuerden por favor para el marco en color verde, la enunciación del tema azul, anticipo de subtemas de color rojo. Por favor utilicen estos colores, no a criterio del estudiante, aquí tenemos los colores. Para la parte del desarrollo, oración temática que debe estar subrayada, los conectores en color amarillito, resaltado, las ideas secundarias en color celeste y las ideas terciarias en color verde. Y para la conclusión, aquí nos dice también síntesis de color azul y rojo para la reflexión. Un solo integrante del equipo debe de enviar el producto académico 3, no dos, un solo integrante del equipo, por favor. A ese integrante del equipo se le estará, ¿no? se le dará lo que es la retroalimentación y también la publicación de la calificación. Aunque esto voy a tratar de que llegue para todos los integrantes, la misma retroalimentación, ¿ya? Pero esto déjenme verlo, por favor. Es importante que ustedes puedan, por favor, realizar, ¿no? La entrega, un solo integrante, ¿ya? Y recuerden, por favor, aquí lo que es la rúbrica. ¿Qué nos dice? La categoría, ¿no? De 0 a 4 puntos. Excelente. 0 inaceptable, 4 excelente, y estos llegarían a ser los criterios. ¿Ya? Hay que leer, por favor, a detalle, porque con esto nos van a calificar. Muy bien. Eso sería todo, estimados estudiantes. Sí, adelante, por favor. Una consulta, por favor, acerca del PA2. Tengo una consulta que en realidad me ayudaría bastante para este producto académico 3 también. ¿Ya? Veo, por ejemplo, que en la parte de redacción, o sea, en todas las partes del PA2, tuve los puntos máximos, excepto en la parte de redacción, que son 3 puntos, pero yo solamente tuve un punto en la parte de redacción. Y me gustaría saber qué podría mejorar para así aplicarlo en este producto académico 3. ¿Cómo podría saberlo? La retroalimentación se les ha hecho llegar. Entonces, y claro, lo mejor que ustedes pueden hacer sería, claro, un poco personalizado, ¿no? El hecho de poder ver tal vez producto a producto, pero tienen ustedes la retroalimentación, y lo que sí, por favor, recomendarles, básicamente el uso de todo lo que son los conectores. Recuerden, por favor, los conectores lógicos, el uso de los marcadores, los referentes textuales. En el caso de la conclusión, no considerar información nueva, sino solamente recapitular todos aquellos aspectos que ya hemos considerado en el contenido. Básicamente es ello. Y revisen, por favor, la retroalimentación, porque sí, de forma personalizada se les ha hecho llegar a todos la hoja de respuestas, podríamos decir así, ¿no? Con todo lo que se debería de considerar. Muy bien. Silvia, adelante, por favor. Profesora, buenas noches. Buenas noches, Silvia. Mire, he estado escuchando en la clase. Yo tengo una duda. ¿Sí? En este caso, para el trabajo, vamos a tocar el tema Sendero Luminoso en el Perú, para que sea delimitado el tema, mi grupo, ¿verdad? Pero vamos a agarrar el subtema causas y consecuencias. ¿Ya? Se puede llevar así, causas y consecuencias, y a ver, uno más, o sea, por 3 o por 4, o podemos hacerlo causas de su tema, en el otro su tema consecuencias, así, porque sí, es amplio, doctora, es amplio, y la verdad estábamos haciendo como un testamento, y ahora usted está aclarando, tenemos que resumirlo más para que salga así como usted dice. Es amplio en la investigación, y a veces el libro, o sea, no abastece, hay que buscar más. En este caso se ha buscado unos PDFs también que nos pueden ayudar para poder complementar también, aparte del libro que usted dice. Esa era la pregunta, pero a través ya estoy dándome cuenta que es más pequeño, hay que resumirlo y todo eso. Me estoy dando cuenta que en este caso es como el PA2,
prácticamente, es como el PA2, Sí. pero hablando de este tema. En este caso, Sendero Luminoso en el Perú, y uno se enfoca en algo, o sea, del Perú nomás, para que no se hable de todo el mundo, pues, ¿no? Porque existen todo. Sí, está bien. Está Lo bien, que doctora, podrían, entonces. sí, lo que podrían incorporar tal vez es, por ejemplo, podría ser la historia, ¿no? Que podrían historia, causas y consecuencias. O si no, podrían considerar origen también. Origen de Sendero Luminoso, causas y consecuencias, y tendrían sus 3 párrafos. Ya, doctora. Muy bien. Y hay que Muchísimas puntualizar, gracias. recuerden, por favor, no hagan tan extenso, porque en ese caso, en la temática que ustedes han abordado, es muy, pero muy amplio. Hay bastante información y se van a complicar. O sea, ese es también otro de los problemas, ¿no? Cuando hay un tema que tiene demasiada información, queremos abordar múltiples puntos y evidentemente vamos a considerar, como usted decía, ¿no? Un texto que parece un testamento. Entonces, hay que seleccionar, porque al final la selección de la información corresponde a los investigadores. O sea, es el criterio de ustedes. Entonces, hay que resumir un poco más la información. Hay que presentarlo de forma un poco más breve, que no sea demasiado extenso. Ya, doctora, gracias. Ok, muy bien. Jade, ¿cómo se pronuncia el nombre, por favor? Adelante, por favor. Buenas noches. Una consulta. El trabajo que vamos a realizar es de maltrato infantil y violencia familiar. Es de 4 páginas. Y no sé si estaría bien, son 4 páginas, ¿no? Y he llegado tarde de mi trabajo, no sé si tengo una duda en revisión de fuentes de información. No sé si me puede dar un alcance, profesora. Por favor, les pido 7 minutitos más, máximo. Me debo de retirar a las 9:10 porque tengo tutoría y ya cité a los estudiantes. Por favor, ello. Me dice las fuentes de información. Revisión de fuentes de información. Ya. Miren, yo les he compartido un modelo, aquí está, ¿ya? Recuerdo aquí. Yo les recomiendo, por favor, que puedan ustedes también guiarse con el documento que les he compartido acá, ¿ya? Tenemos aquí lo que es la delimitación. Ojo, recordemos, por favor, que dentro de lo que es la delimitación del tema, aquí, bueno, ya después de haber precisado la temática que vamos a considerar, la revisión de fuentes de información me va a llevar a poder concretar de alguna manera lo que yo he ido revisando. En este caso se puede optar, aquí por ejemplo han listado las ideas. Y recuerden que este listado de ideas obedece en primer término, por ejemplo, a cuando uno quiere elegir el tema. Pero como ustedes ya han elegido el tema, yo les recomendaría en todo caso que la lista de ideas se pueda hacer, por ejemplo, en relación a la temática, ¿no? ¿Cuáles son los posibles subtemas, ¿no? Esto como etapa previa. ¿Cuáles son los posibles subtemas que ustedes inicialmente quisieron considerar? Entonces, lístenlo. Esa sería la primera evidencia de fuentes. Otra de las revisiones de las fuentes podría ser a través del subrayado y del sumillado, ¿no? Entonces, ustedes realizan el subrayado lineal con el sumillado al costadito de lo más importante, podría ser a través del parafraseo, su captura de imagen y lo pega aquí. Lo otro podría ser, como aquí precisa, por ejemplo, un organizador. Eso es un organizador, ¿no? Una forma de organizar. De alguna manera ustedes organizan la idea. No necesariamente, ¿no? De esta manera. Puede ser a través de un mapa mental, pudiera ser, no sé, ¿no? Si es causa-efecto de una espina de pescado, etcétera, ¿no? Hay formas diferentes para que ustedes puedan ir organizando la información, o como en este caso, por ejemplo, la revisión de fuentes diferentes. Acá, por ejemplo, se ha listado 8 fuentes. Ojo, 8 fuentes. Y ojo, acá en la parte final están simplemente considerando 5 fuentes. Es decir, cuando nosotros buscamos la información, ¿ves? Acá. Cuando nosotros buscamos la información, tenemos que leer. Y tal vez dentro de ese proceso de lectura vamos descartando. Esta información me sirve, no, esta no. No la voy a considerar. Pero han revisado. Entonces, en ese proceso de revisión, es necesario hacer un listado de todas las fuentes que ustedes han revisado. ¿Les haya servido o no les haya servido? Entonces, eso se considera también como parte de lo que es la revisión de fuentes de información, acá. Entonces, ustedes pueden optar. O si desean trabajar con 3 organizadores, no hay ningún problema, trabajen con los 3 organizadores. Estas simplemente son algunas de las formas, ¿no? De entrar en contacto, de interactuar con la información. Muy bien.
Tenemos la pregunta de Giovanni. Adelante, por favor. Giovanni, tu pregunta. Nuevamente, buenas noches. Es una consulta Buenas acerca noches. del Sí. PA2, que tal vez me podría ayudar mucho. Y es acerca del producto académico, ¿no? Y ¿Ya? ¿dan algún tiempo de tolerancia al entregar el producto académico? Es decir, el día de la fecha de hoy, me tocaba entregar el trabajo y tenía solo hasta las 23:55. Esos 5 minutos que es antes de, de la medianoche que está establecido, que es en la fecha, quería consultarles si dan esos 5 minutos de tolerancia por casos o por X motivos de tolerancia o de problemas por internet, se podría decir. ¿Saben por qué no hay tolerancia? Porque en este caso el estudiante tiene 14 días para entregar el producto académico. O sea, son 14 días que el estudiante tiene. Hay una fecha de vencimiento, por supuesto que sí. Después, así el estudiante se pase, vamos a decir, 2 segundos. Automáticamente la entrega del estudiante aparece en color rojo, ¿ya? Y el color rojo amerita que nosotros hagamos el descuento de los puntos. No por un criterio de la profesora Lucy o por criterio de otro docente, ¿no? Esa es una norma que a nosotros también nos impone, ¿no? Estudiante que no presenta o que presenta su producto académico fuera de plazo aparece en color rojo. ¿Y qué es lo que pasa? Tenemos nosotros que proceder con el descuento. Nuestras plataformas, nuestras aulas virtuales están también en supervisión. A nosotros nos supervisan. Y lo que nosotros hacemos es cumplir con las normas que a nosotros también nos ponen. No hay tolerancia para el estudiante, por eso mismo que nos dicen, ¿no? El estudiante tiene 14 días para presentar su producto académico. No se le puede dar la tolerancia ni de 1 minuto al estudiante, porque por ese minuto, repito, automáticamente en el listado general de entrega sale con color rojo. Entonces no se puede. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? El descuento de los 2 puntos. Entonces solamente queda la planificación para poder evitar tal vez algún tipo de inconveniente y que no podamos presentar el producto académico a destiempo, sino dentro del plazo establecido. Giovanni. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, Raquel, adelante, por favor. Profesora, buenas noches. Quería consultarle sobre el Google Académico. Por ejemplo, si escogemos un texto en el Google Académico, en la parte de abajo, en el buscador nada más aparecen las comillas para poder citarlo. Esas citas, no sé si es en el APA la versión 6 o no sé qué versión es, o sea, si se puede considerar en el trabajo como un copiado y pegado. Sí lo pueden considerar, no habría ningún inconveniente, porque APA en la versión 6 está todavía vigente. Sí es posible, no hay problema, no se preocupen. Eso igual se va a tener en consideración porque en las citas, los elementos que consideras es una citación literal, responde a los elementos, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de ir referenciando, abajo de copiar todo el listado, también considera los elementos. Entonces, no hay ningún inconveniente. Si ustedes deciden trabajar con normas APA en la 7ª edición, si hay el conocimiento, y si ustedes deciden todavía trabajar con normas APA 6ª edición, no hay ningún inconveniente. En ambos casos se va a tener la consideración. Ok, Miss, muchas gracias. Muy bien. Y termino, por favor, con Mayra, porque ya estamos 9:10. Adelante, por favor, Mayra. Maestra, buenas noches. Quiero hacerle una consulta respecto a la oracionalización. Ahí en el modelo que nos envió no hay ejemplo de oracionalización. No sé si nos podría enviar algún ejemplo, algo para poder guiarnos respecto a la oracionalización, por favor. Ya, perfecto. No se preocupen. Voy a buscar los materiales y se los voy a enviar. Ah, ya, antes de que me olvide. ¿Saben dónde también pueden encontrar la información, Mayra? No sé si ha revisado el manual. ¿Has llegado a revisar el manual? Sí, le revisé el manual que nos ha enviado para realizar el PA3. Sí, le revisé, pero... Aquí tenemos nosotros una guía de aprendizaje y en esa guía de aprendizaje se encuentra de manera bastante detallada. Permítanme, por favor, no sé si es esto, y si no, igual, no se preocupen, yo en todo caso les envío
No, aquí no está. Tengo otro manual donde está bien detallado. En todo caso, les envío esa información adicional para que se puedan ayudar también. ¿Ya? Profesora, creo que es el manual de la unidad 3. Sí, efectivamente. No sé si estoy acá. Estoy con la guía de aprendizaje. Efectivamente, en el manual, por favor. Ahí está. Gracias, gracias. Acá tenemos, ¿no? Aquí tenemos el manual. Sí, sí, sí. Gracias. Aquí. Aquí está toda la información de manera bastante detallada. Por favor, revísenlo. ¿Ya? Aquí están las referencias. Aquí también está el paso a paso, la revisión. Aquí está la esquematización. Aquí también tenemos, por ejemplo, lo que es la lista de las ideas. Perfecto. Aquí tenemos el esquema, la esquematización, organización de la información. Tenemos aquí, miren, los subtemas, de forma bastante, pero bastante detallada. El esquema de numeración, la textualización, en este caso. Bueno, aquí, por ejemplo, igual, ¿no? Las formas de marco para poder presentar de forma bastante ilustrativa. Yo les invito a que revisen, por favor, el manual. Está bastante, pero bastante detallado. Esquema numérico, la oracionalización, aquí está, oracionalización, oración temática, oraciones de apoyo, oraciones secundarias, revísenlo. Hay varios ejemplos. Ejemplo 2, en una segunda versión, revísenlo. Aquí está, ¿ya? Ese es un complemento, ahí tenemos. Otra vez aquí tenemos el esquema, un segundo ejemplo, oracionalización y la presentación final. Aquí está. Una vez más, revisen por favor el manual. Está de manera bastante, pero bastante detallada. Gracias, maestra. Perfecto. Ahora sí, estimados estudiantes, agradecerles a ustedes por su atención, por todas las preguntas también, porque de esta manera vamos interactuando y se hace mucho más dinámica la clase. Les deseo todo el éxito. Recuerden, por favor, que tenemos pendiente lo que es el foro de consultas y novedades, el foro, perdón, formativo que vence el día de mañana sí, efectivamente, mañana viernes, por favor, vence. Y recuerden también que en este caso la entrega del producto académico está vigente hasta el día 28 de noviembre, 11:55 de la noche. ¿Ya? Por favor, hay que cumplir con ello para evitar el descuento de los puntos. Muy bien, estimados estudiantes, cuídense muchísimo, éxitos, planifiquen sus actividades, por favor, y nos estaremos reencontrando la próxima semana, el próximo jueves. Nuestra sesión ha concluido, muy buenas noches. Gracias, profesora. Buenas noches. Gracias, profesora, buenas noches. Gracias, profesor.